Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Vamos a comenzar con la realización de Inosuke. Les había comentado que es uno de los personajes que más me habían estado pidiendo y bueno, pues por fin aquí lo tenemos. Espero que ya hayan conseguido los materiales, que nos vamos a ir bien rápido en la realización de Inosuke. Si ustedes ya realizaron a Nezuko, a Tanjiro, a Zenitsu, se les va a facilitar muchísimo la realización de Inosuke, ya que es el mismo cuerpo base. Entonces creo que va a ser aún más fácil si ya realizaron a los demás personajes de el anime Demon Slayer. Miren qué bonito quedó. Espero que les guste y que se animen a realizarlo junto conmigo. Como siempre, quiero pedirles de favor que se suscriban al canal. No olviden dar like. En este momento den like, por favor. Son bien importantes para que YouTube mueva más mi canal y cada día seamos más y más. No se les olvide activar la campanita de notificaciones para que se les avise de nuevos tutoriales. Mándenme también todas sus dudas, comentarios, sugerencias. Yo siempre estoy al pendiente de sus comentarios y siempre los respondo. Y compartan el canal con todo el mundo para que todos aprendan a hacer cosas tan bonitas como las que hacemos en este canal. También las invito a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Allí podremos estar en un contacto más directo, podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Muy bien, en la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Muy bien amigos, pues sin más por el momento vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a comenzar haciendo los bracitos. Tomamos nuestra hebra de color carne y vamos a realizar un anillo mágico. Muy bien, vamos a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que realizamos los 6 puntos bajos, cerramos el anillo mágico. Bien cerradito, amigas. Ay. Muy bien, ya lo cerré. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Déjenme cierro bien el anillo mágico. Voy a entrar en el primer punto que hice y ahí voy a hacer 2 puntos bajos. Ahí está. Vamos a hacer el primer punto y ahí mismo voy a hacer uno más. Muy bien. Esto voy a hacer alrededor de toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta número 3 a la vuelta número 5 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos. Muy bien, así es como va quedando el bracito. En la vuelta número 6 haremos un punto bajo. No olviden, siempre tienen que marcar su primer punto para que no se pierdan porque estamos trabajando en espiral. Entonces es muy importante marcar el primer punto. Aquí ya hice un punto bajo y ahora voy a realizar una disminución. Bucle delantero del primer punto, bucle delantero del segundo punto. Engancho la hebra, saco y tejo los dos juntos. Así es como vamos a hacer la disminución. Esto haremos durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos. Seguimos de las vueltas 7 a la 20, haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 20 con 8 puntos bajos. Miren, así es como terminamos el bracito. Al final vamos a realizar un punto deslizado y jalamos la hebra, apretamos muy bien. Vamos a dejar hebra corta, no es necesario aquí dejar hebra larga. Muy bien,
Aprietan muy bien y así es como quedaría. Van a hacer otro bracito exactamente igual. Lo que vamos a hacer, van a conseguir un limpiapipas. Una disculpa que se me olvidó poner el limpiapipas en los materiales. Del color que sea, miren, yo conseguí este color muy delicado. No importa, no se ve. Y van a doblar el limpiapipas de tal manera que una vez que quede doblado, quede del mismo tamaño del brazo. Y lo van a rellenar de esta forma. Así estaríamos articulando a ambos bracitos. Miren, ni siquiera se ve. Y vamos a hacer lo mismo que con cada uno de los brazos. Vamos a reservarlos porque los vamos a ocupar más adelante, pero es importante empezar con los brazos. Muy bien. Vamos a empezar ahora a realizar el cuerpo. Tomamos nuestra hebra de color gris claro, y vamos con ella a realizar, vamos a empezar por las piernitas, vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos. Ya sabemos hacer el anillo mágico y los 6 puntos, ya lo hicimos en los bracitos. Muy bien, aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Cerramos el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. También ya lo hicimos en el bracito. Miren, aquí entro y voy a hacer en ese mismo punto 2 puntos bajos. Aquí va el primero y el segundo. Recuerden siempre marcar su primer punto para que no se vayan a perder. Yo casi nunca marco la segunda vuelta, pero siempre hay que marcar, Muy bien. Terminé la vuelta número 2 con 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Y vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Nos habrá quedado esto que ven en la imagen. En la vuelta número 5 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos, pero lo haremos en bucle trasero. Miren, aquí tenemos los dos buclecitos de lo que consta cada punto, pero nosotros solo vamos a tomar el bucle trasero y vamos a hacer un punto bajo. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta sin olvidar marcar nuestro primer punto. Miren, me voy al siguiente bucle trasero y un punto bajo, bucle trasero y un punto bajo. Haré esto hasta finalizar la vuelta. Muy bien, antes de continuar, antes de terminar el último punto de la vuelta anterior, vamos a terminarlo con el color carne. De esta forma. Muy bien, una vez que hicimos el cambio de color ya podemos cortar la hebra de color gris, que por ahora ya no la vamos a necesitar. La vamos a necesitar hasta que hagamos la segunda piernita. Si es que la cortamos, retiramos la hebra de color gris y vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, terminando la vuelta 6 con 24 puntos bajos, pero esto ya lo vamos a hacer en bucles normales. Ya vamos a tomar el punto completo, no solo el bucle trasero, y vamos a aprovechar para ir perdiendo esas hebras que nos sobraron allí. Miren, ¿ven cómo dejo las hebras allí? Ahí se quedan como que en medio. Muy bien, voy a terminar la vuelta. Terminé la vuelta. En la vuelta número 7 voy a hacer 6 disminuciones continuas. Bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho hebra, saco y los tejo los dos juntos. Muy bien, esto voy a hacer otras 5 veces. En total tendré que hacer 6 disminuciones, me restarán 12 puntos, tejo esos 12 puntos y terminaría la vuelta con 18 puntos bajos. Voy a realizarlo. Vuelta 8, 4 disminuciones continuas, nos restarán 10 puntos, los realizamos y terminamos la vuelta con 14 puntos bajos. Vuelta número 9. En esta vuelta vamos a hacer un cambio de color a color azul marino.
Ya hicimos el cambio de color, así es que vamos a hacerlo nuevamente. El último punto lo terminamos con el color azul marino. Ya podemos cortar la hebra de color carne que ya no vamos a necesitar por ahora. Muy bien. Lo que haremos en esta vuelta, que es la 9, vamos a hacer 2 disminuciones continuas, nos restarán 10 puntos, realizamos esos 10 puntos y terminaríamos la vuelta con 12 puntos bajos. Miren, antes de continuar vamos a articular nuestro muñequito. Vamos a cortar un alambre que mida 28 centímetros. Muy bien. Aquí yo les marqué 30, pero queda muy largo. Ustedes córtenlo de 28 centímetros. Con las pinzas van a cortar. Fuerte, fuerte, fuerte. Muy bien. Y una vez más, ayudándose de sus pinzas, van a hacer un doblez en cada extremo del alambre. Con las pinzas toman la punta del alambre y van a doblar, miren, hacia abajo, ¿ven? Así van a hacer un doblez de la forma que están viendo y lo cierran. Miren, ahí quedó abierto, aprietan fuerte para que el alambre quede cerrado. Muy bien. Miren cómo debe de quedar, pegadito, pegadito. Van a hacer lo mismo en el otro extremo. Doblan, acomodan, doblan bien, bien, acomodan y cierran. Una vez que hayan realizado esto, van a forrar el alambre con la cinta que ustedes hayan elegido. Puede ser cinta canela, puede ser cinta transparente, puede ser masking tape, cinta de aislar. Con cualquier cinta que ustedes hayan decidido van a forrarlo. Es importante que los dos extremos queden bien forrados. Ahí den varias vueltas, varios dobleces hasta que quede bien, bien forradito, para mayor protección de quien manipule a nuestras figuras. Muy bien. Para que Inosuke no vaya a provocar algún accidente. El doblez ayuda mucho. El doblez ayuda mucho, pero si aparte lo forramos con la cinta, pues va a ser muy difícil, muy, muy difícil que ocurra un accidente. Así es que van a ir doblando, van a ir forrando todo el alambre y una vez que lleguen al otro extremo van a hacer otra vez lo mismo, varios dobleces hasta que quede bien, bien forradita esta otra punta. Muy bien, vueltas, vueltas, hasta que ustedes se sientan seguros de que ya quedó que no va a causar ningún problema. Miren, para mí aquí ya está bien, corto y ya nada más pego bien, bien mi cinta. Y es así como habrá quedado forrada. Lo siguiente que vamos a hacer, a lo que llevamos del piecito, vamos a rellenar muy poquito, no demasiado, solo un poco la suelita, bueno, la parte baja del piecito lo vamos a rellenar muy bien. Bueno, más bien un poco, no demasiado. Y van a hacer un doblez, miden de esta manera, que quede no del ancho del pie, un poquito más pequeño, y hacen un doblez como están viendo. Queda como una especie de L y lo introducen. El relleno va a ayudar a que el alambre no llegue hasta abajo, que va a ayudar a que quede un poco esponjosito por abajo. Y lo que vamos a hacer a continuación es rellenar muy bien para que ahorita que continuemos el alambre no se mueva. Aparte que esta parte necesitamos rellenarla de una vez porque si no ya después sería difícil, porque vamos a avanzar ya en recto y sería difícil rellenarlo. Así es que vamos a rellenar. Muy bien, es así como nos habrá quedado, vean. Ya terminé de rellenar muy, muy bien. Retomamos el tejido. Créanme que en un momento ni se acuerda uno que está ahí el alambre, no cuesta ningún trabajo, no estorba. Así es que ni nos damos cuenta que ahí sigue. De las vueltas 10 a la 18 vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, terminando la vuelta 18 con 12 puntos bajos. No olviden marcar el primer punto, como siempre les digo, y van a ir realizando así un punto bajo en cada punto bajo. Y en verdad, créanme, no es difícil para nada, el alambre no les va a estorbar. Quiero que vean cómo voy yo avanzando. Ay, van a decir que no es cierto, ¿verdad? No, es que no lo tomé bien. Y miren, ahí va uno haciendo punto por punto y el alambre ni siquiera se siente su presencia.
Muy bien. Esto es lo que vamos a realizar hasta la vuelta número 18. Muy bien, voy a realizarlo y regreso con ustedes. Muy bien, miren, aquí ya terminé la última vuelta. En la vuelta número 19 vamos a hacer 12 aumentos. Es decir, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta número 19 con 24 puntos bajos. Y de las vueltas 20 a la 26 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 26 con 24 puntos bajos. Así nos habrá quedado, vean. Se ve un poco extraño, ¿verdad? Pero van a ver el resultado final. Si ya hicieron a Tanjiro, a Zenitsu, van a ver cómo queda muy bonito. Muy bien, vamos a hacer otra pieza exactamente igual, solo que en la otra pieza no van a cortar la hebra. Aquí al final hice un punto deslizado y dejé hebra corta. En la segunda pierna no van a cortar la hebra, por favor. Miren, ya terminé aquí la segunda pierna. Como pueden ver, terminé prácticamente en la parte trasera. Yo lo que tengo que hacer es ubicarme en el punto central de la parte interna de la pierna. Ubiquen ese punto y lo van a marcar con su marcador de puntos. Ubíquenlo muy bien. Esto es importante para que las piernitas les queden mirando perfectamente hacia el frente y no les vayan a quedar chuecas. Entonces yo voy a realizar 4 puntos bajos, incluyendo el punto donde puse mi marca. Aquí llevo 2, uno más, 3 y uno más que es el que está en la marca. Muy bien. Realizo ese punto. Y una vez que estoy ubicada allí voy a realizar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Voy a tomar la otra pierna, la que hicimos primero. La voy a presentar de esta manera, vean. Y ahora tengo que ubicar el punto central de esta segunda pierna. Fue en realidad la primera que hice. Entonces, una vez que los presenté, ubico el punto central. Y ya que sepa cuál es ese punto central, voy a unirlo a la primer pierna. De esta forma, vean. Aquí ya tengo mi punto central. Vean. Ahí meto mi crochet. Y voy a realizar un punto deslizado. Muy bien, realizo aquí el punto deslizado. Muy bien. No se deja, no se deja. Ahí está. Y a partir de ese mismo punto voy a hacer 24 puntos bajos que corresponden a los puntos de esta pierna. Muy bien, voy a realizarlos. Llegué a las 3 cadenas de unión. Voy a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas que hicimos. Miren, como entrando como por la parte de abajo, vean. Aquí vamos a hacer el primer punto bajo en la primera cadena. Recuerden que hicimos 3. Uno más. Y uno más. Muy bien. Ahí está. Vamos a realizar ahora un punto bajo en cada punto de la segunda pierna. Ya lo realicé, llegué nuevamente a las cadenas de unión y en ellas voy a realizar un punto bajo en cada una de esas cadenas. Ya estamos del otro lado de las cadenas. Aquí va uno más y uno más. Muy bien, esta sería la vuelta número 27, que la estaría terminando con 54 puntos bajos. En la vuelta 28 vamos a realizar también un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 28 con 54 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 29, haremos 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos y vuelta 30, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 48 puntos. Muy bien. Así es como nos está quedando, amigas. Antes de continuar vamos a acomodar los alambres.
Vamos a medir más o menos la mitad de la pierna y haremos un doblez al alambre de la forma que están viendo hacia la derecha. Volteo la pieza, vuelvo a medir aproximadamente la mitad de la pierna y doblo hacia afuera, hacia la derecha. Muy bien. Una vez más, tomo la medida de la mitad de la pierna, busco que esté la mitad del cuerpecito y lo voy a doblar a la mitad. Si ven, pongo mi dedo para que el doblez quede ubicado. Miren, aquí pongo mi dedo para que quede a la mitad y doblo hacia arriba a la mitad del cuerpo. Y aquí lo que voy a hacer es simplemente entrelazar para que los dos alambres queden formando un solo alambre. Vean. Y es así como va a quedar articulado nuestro inosuke. Muy bien, continuamos con nuestra labor. En la vuelta 31 vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 32, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta número 33, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Y vuelta número 34, haremos 4 puntos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Muy bien, antes de continuar vamos a hacer un cambio de color a color carne. El último punto que realizamos no lo vamos a terminar. El último punto lo terminamos ya. Lo vamos a cerrar con color carne. De esta forma. Muy bien. En este momento podemos cortar el hilo de color azul, que por ahora ya no vamos a ocupar. Muy bien. Y lo separamos. Muy bien. Tomamos la hebra de color carne. Mientras vamos tejiendo vamos a ir perdiendo la hebra, las hebras que nos sobraron. Y de las vueltas 35 a la 38 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 38 con 30 puntos bajos. ¡Ah, se me zafó! Vamos a colocarlo de nuevo. Terminando esta vuelta con este punto de color carne como habíamos comentado. Miren, aquí está. Entonces tomo los dos puntos para fuerte, voy a cerrar este punto para que no quede flojo y voy a empezar a tejer un punto en cada punto. Como ven, voy a irme llevando las hebritas de la forma en que están viendo, miren, para irlas perdiendo conforme vamos avanzando. Ya les había explicado, de esta forma vamos siempre que tengamos que perder los puntos, los hacemos de esta forma. Introducimos la hebra, pasamos los puntos hacia adelante, enganchamos, sacamos y los acomodamos esas hebras y tejemos. Muy bien, voy a realizar hasta la vuelta 38. Vayan rellenando, amigas, porque vamos avanzando para que no se les dificulte el relleno. Muy bien, ya terminé, miren. Así es como nos estará quedando. En la vuelta 39 vamos a realizar 8 puntos bajos y una disminución. Muy bien, voy a realizar los 8 puntos. Ya realicé esos 8 puntos, realizo ahora una disminución. Estoy ubicada al costado del cuerpo, realizo esa disminución. Muy bien, una vez que quede vamos a realizar 13 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Vuelta 40, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Vuelta 41, vamos a realizar 8 puntos bajos y una disminución. 12 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos bajos y vuelta a 42, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 26 puntos. Seguimos adelante, vuelta 43, 8 puntos bajos y una disminución. 11 puntos bajos, una disminución,
3 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, y en las vueltas 44 y 45 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos. Muy bien, vuelta 46, 8 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 22 puntos. Así es como nos estará quedando. En este momento lo que vamos a hacer es unir los bracitos. Comenzaré haciendo 7 puntos bajos. He realizado esos 7 puntos bajos, estoy ubicada en la parte lateral del cuerpo, tomo uno de los brazos que hicimos y lo vamos a colocar aquí, miren, en la parte lateral. Por favor verifiquen que estén ubicados perfectamente en la parte lateral del cuerpo. Deberían estar ahí sin ningún problema, siguiendo las instrucciones que les he dado hasta el momento. Lo que vamos a hacer es, en cualquier punto del brazo, los dos brazos son iguales, pueden tomar cualquiera de ellos, van a introducir el crochet de la parte de adentro hacia afuera, así. Muy bien, van a ubicar ahora el siguiente punto en el que nos toca trabajar. Muy bien, que sería, vean, sería este punto. Es que, se me zafó, pero es que quería, miren, sería este punto, Aquí te tocaría trabajar. Tomo de nuevo el bracito. Introduzco la hebra de esta manera. Vamos a entrar al siguiente punto. Ya vimos cuál es. Engancho la hebra porque vamos a hacer un punto bajo. Engancho la hebra, atravieso el cuerpo, atravieso el brazo y realizo mi punto bajo. Muy bien. Voy a hacer lo mismo con otro punto más. Introduzco mi crochet en el cuerpo, en el brazo. Voy a introducirlo ahora en el siguiente punto del cuerpo, que sería este. Y voy a hacer un punto bajo atravesando el cuerpo y atravesando el brazo. Aquí realizo mi punto bajo. Voy a hacerlo por última vez. Introduzco el crochet por dentro del siguiente punto del bracito, después en el siguiente punto del cuerpo y realizo mi punto bajo. Ya vimos cómo. Muy bien, hago el punto bajo y así habrá quedado unido el bracito. Muy bien, voy a realizar ahora 8 puntos bajos aquí enfrente. Y después con 3 puntos voy a unir el bracito, como lo hicimos ahorita. Hago los 8 puntos, coloco el bracito, me sobraría un punto, lo realizo y me van a quedar 26 puntos. 8 puntos, coloco el bracito, al final me sobra un punto y estaría terminando con 26 puntos. Vamos a realizar eso y quiero darles la explicación, que es muy común esta duda de por qué nos sobran 26 puntos. Lo realizo y regreso. Miren, quiero dar la explicación porque sigue surgiendo la duda de por qué 26 puntos, que no les checa, me siguen mandando mensajes al respecto y bueno, prefiero seguir explicando las veces que sea necesario hasta que quede claro. Miren, unimos cada uno de los brazos con 3 puntos. 3 puntos del brazo y 3 del cuerpo. Estos 3 puntos ya no los vamos a ocupar, se van a quedar ahí dentro del cuerpo de nuestro muñeco. Estos ya no los vamos a ocupar, se van a quedar ahí perdidos. Entonces, empezamos haciendo 7 puntos en la parte trasera del cuerpo. Estos, como ya no los vamos a ocupar, vamos a trabajar por la parte de afuera del brazo. El brazo tenía 8 puntos menos estos 3, nos van a quedar 5 puntos del brazo, porque estos 3 se van a quedar perdidos adentro. Entonces 7 más 5, 12, más 8 que hicimos aquí enfrente, 20, más 5 que corresponden al otro brazo, 25, y un punto que nos sobraba al final, serían 26 puntos. Muy bien. Estos aquí se pierden. Vamos a trabajar con los 5 que quedan fuera del brazo. Es por eso que nos quedan 26. Espero que la explicación sea muy clara. Muy bien. Continuamos con la vuelta 48. Empezamos haciendo una disminución
bucle delantero del primer punto, bucle delantero del segundo y tejemos los dos juntos. Muy bien, realizo ahora 12 puntos bajos. Muy bien, ya aquí realicé esos 12 puntos bajos. Voy a realizar otra disminución. Después realizo 10 puntos bajos y estaría terminando esta que es la vuelta número 48 con 24 puntos bajos. Seguimos, vuelta 49. Vayan rellenando por favor porque la pieza cada vez se va a hacer más y más pequeña. Vuelta 49. 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y vuelta 50, 9 disminuciones continuas, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Y en las vueltas 51 y 52 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 52 con 9 puntos. Muy bien, así es como nos habrá quedado. Al final simplemente hacemos un punto deslizado, cadena para fijar y jalamos fuerte, fuerte. No es necesario dejar la hebra larga. Vamos a dejar hebra larga en la cabecita y con esa vamos a coser al cuerpo. Muy bien, así es como nos estaría quedando el cuerpo de Inosuke. Muy bien, amigas, vamos a realizar la cabeza. Les voy a decir paso a paso cómo realizarla. No tiene caso que vayamos de la mano realizándolo porque es muy sencillo. Vuelta número 1, anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 9, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 10, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 11, 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 66 puntos bajos. De las vueltas 12 a la 20 haremos un punto bajo en cada punto bajo terminando la vuelta 20 con 66 puntos bajos. Vuelta 21, 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Y vuelta 22, 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Muy bien, aquí nos vamos a detener porque les voy a explicar cómo colocar los ojos y no olviden rellenar la pieza antes que se haga muy pequeño el espacio. Muy bien, miren, recuerden que los ojos son ojitos de seguridad de 10 milímetros. Muy bien, van a ir colocados entre las vueltas 17 y 18 con una separación de 10 puntos. Van a contar a partir del anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta llegar a la vuelta 17. Entonces van a colocar los ojos entre las vueltas 17 y 18. Repito, con una separación de 10 puntos. Muy bien. Colocan muy bien los ojitos y vamos a continuar con la realización de Inosuke. Vamos a continuar ahora con el proceso. 23, vuelta 23, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos.
Vuelta 24, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 25, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 26, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 27, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 28, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y vuelta 29, 9 disminuciones continuas, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Muy bien, así es como estaríamos terminando la realización de la cabecita. Al final hacen punto deslizado y dejan hebra larga, ya que con esa hebra vamos a coser más adelante la cabeza al cuerpo. No vayan a coser la cabeza todavía. Pueden irla haciendo, pero no la vayan a coser porque aún nos falta. Más adelante realizaremos las orejitas y la nariz, pero no la cosan, por favor, porque aún nos falta tejer esta parte que lleva zenitsu en la cintura y la vamos a colocar a partir, como les diré, de la parte alta del cuerpo. Muy bien, entonces si colocan la cabeza va a ser imposible colocar esta pieza. Muy bien, entonces avancen lo más que puedan con el cuerpo y la cabeza. Muy pronto terminaremos de hacer a Inosuke. Así es que bueno, vayan avanzando. Nos vemos, no coloquen la cabeza. Nos vemos pronto. Cuídense mucho y bye.